Esposa volvió del hospital temprano con su bebé y encontró a su hermana con su esposo. Lo que pasó después cambió todo para siempre. El sol empezaba a asomar sobre la ciudad cuando Isabela, con su bebé recién nacido en brazos, cruzó las puertas del hospital. Apenas hacía 2 días que había enfrentado uno de los momentos más difíciles de su vida, un parto complicado que puso en riesgo tanto su vida como la de su hijo. Pero Isabela, con esa fortaleza que siempre la había caracterizado, superó la prueba y salió victoriosa. Ahora, mientras un taxi esperaba por ella, Isabela sentía una mezcla de alivio, emoción y una extraña inquietud que no lograba identificar. Había tomado la decisión de no avisar a Leonardo sobre su alta anticipada. Quería sorprenderlo. Imaginaba la alegría en su rostro al verla llegar antes de lo esperado con el pequeño entre sus brazos. Para Isabela, ese momento era la culminación de un sueño, la consolidación de su familia, la vida perfecta que había construido con tanto esfuerzo. Isabela, una mujer de origen humilde, siempre había trabajado duro para superarse. Había estudiado Derecho con excelencia y aunque su futuro como abogada prometía ser brillante, decidió poner en pausa su carrera para dedicarse a la familia que había formado con Leonardo. Él era un empresario exitoso, con una reputación impecable en la alta sociedad, y aunque su mundo siempre había sido distinto al de Isabela, ella se adaptó. Abandonó sus propias ambiciones, confiando en que su amor mutuo era suficiente para sostener su matrimonio. La relación con Leonardo no siempre fue perfecta. Durante los últimos meses de embarazo, Isabela había notado cierta frialdad en él, pero lo atribuía al estrés por el trabajo o a la inminente llegada del bebé. Es normal, se repetía para calmarse. En esos momentos de duda, su hermana menor, Camila, siempre aparecía para animarla. Camila era su opuesto en todo sentido. A sus 27 años, era una mujer con una belleza arrebatadora, carismática y ambiciosa. Donde Isabela veía estabilidad y orden, Camila encontraba aburrimiento y monotonía. Las comparaciones entre ellas siempre habían sido una constante en su infancia. Mientras Isabela era la responsable, la que lograba todo con esfuerzo, Camila era la impredecible, la que siempre buscaba caminos más cortos. Incluso si eso significaba arriesgarlo todo. Sin embargo, durante el embarazo complicado de Isabela, Camila se había mostrado atenta y solidaria. Pasaba largas tardes en casa, ayudándola con tareas, organizando la habitación del bebé y, sobre todo, manteniéndole compañía cuando Leonardo trabajaba hasta tarde. ¿Ves? No todo el mundo puede con esta carga, solía bromear Camila, riendo mientras pasaba las páginas de una revista. El taxi se detuvo frente a la casa. Isabela, con cuidado, bajó del coche, sosteniendo a su hijo con ternura. Se detuvo por un momento frente a la puerta principal, respirando hondo. Estaba nerviosa, pero no podía esperar para sorprender a Leonardo. Abrió la puerta con sigilo, esperando encontrar silencio, pero lo que escuchó fue algo completamente distinto. Risas. Al principio, pensó que venían de la televisión. Pero no era así. Eran risas reales, cálidas, íntimas. Las reconoció de inmediato, una era de Camila, la otra era de Leonardo. El corazón de Isabela empezó a latir con fuerza. Sostuvo al bebé con más firmeza y avanzó lentamente por el pasillo. Las voces se hacían más claras con cada paso. «Eres terrible, Leo», dijo Camila, entre carcajadas. «¿Y qué querías que hiciera?», respondió Leonardo, con una voz que Isabela apenas reconoció. Era relajada, juguetona. La misma voz que usaba con ella cuando estaban recién casados. Cuando Isabela llegó al marco de la puerta que daba a la sala, lo vio. Y en ese instante, su mundo perfecto se desmoronó. Leonardo estaba sentado en el sofá, con Camila a su lado. Ella tenía una mano sobre su pecho, jugueteando con los botones de su camisa, mientras él la miraba con una sonrisa que rompió el corazón de Isabela. No había duda, había intimidad, complicidad. Había traición. Las llaves que sostenía en su otra mano cayeron al suelo con un ruido seco, rompiendo el momento. Leonardo y Camila se giraron al mismo tiempo, sus rostros pasando del deleite al horror en un instante. «Isa», balbuceó Leonardo, poniéndose de pie de golpe.
Isabela no podía hablar. No podía moverse. Todo su cuerpo estaba paralizado por la incredulidad, la rabia y una tristeza tan profunda que sintió como si se estuviera ahogando. Finalmente, encontró su voz. ¿Qué es esto?, preguntó, su tono quebrado, pero cargado de un dolor que llenó la habitación. Camila fue la primera en reaccionar. Se levantó, con una expresión que parecía más molesta que culpable. No es lo que parece, Isa. Relájate. Relájate. Esa palabra fue como un disparo directo al corazón de Isabela. ¿Relájate?, repitió, con una risa amarga que hizo eco en la sala. Mientras yo estaba en un hospital, luchando por mi vida y la de mi hijo, ustedes estaban aquí. Leonardo intentó acercarse. Isa, por favor, déjame explicarte. Pero Isabela levantó una mano, deteniéndolo. No te atrevas a tocarme. Camila, con los brazos cruzados, parecía irritada por la escena. Siempre con tu dramatismo, Isa. Esto iba a pasar tarde o temprano. Te esfuerzas tanto por ser perfecta, por controlar todo. Pero Leo necesita algo más. Algo que tú no puedes darle. Las palabras de Camila eran como cuchillos, pero lo peor fue la expresión de Leonardo. No la contradijo. No dijo nada para defenderla. Isabela sintió que las piernas le fallaban, pero se mantuvo firme. Ambos, salgan de mi casa. Ahora. Leonardo intentó hablar, pero la mirada de Isabela lo detuvo. Por primera vez en años, vio a una mujer que no estaba dispuesta a ceder. Cuando la puerta se cerró tras ellos, Isabela se dejó caer en el sofá. Miró a su bebé, tan pequeño, tan ajeno al caos que lo rodeaba, y lloró como nunca antes. Todo lo que creía seguro, todo en lo que confiaba, había desaparecido. Isabela permaneció en el sofá durante horas, como si estuviera atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. El llanto de su bebé la devolvía ocasionalmente a la realidad, recordándole que aún tenía que ser fuerte por él. Pero cada vez que cerraba los ojos, las imágenes de Leonardo y Camila juntos invadían su mente, como si estuvieran grabadas en su memoria para siempre. Era una herida abierta que no dejaba de sangrar. Mientras sostenía a su hijo contra su pecho, su mente no dejaba de buscar respuestas. ¿Cuánto tiempo llevaban juntos? ¿Había sido una sola vez, un desliz, o era algo más profundo? Cada pensamiento era peor que el anterior, llenándola de una mezcla de furia, tristeza y humillación. Esa noche, no durmió. Miraba a su bebé dormir plácidamente, ajeno al caos que había destruido su hogar. Isabela sabía que debía ser fuerte, pero en ese momento se sentía más débil que nunca. Cuando amaneció, el timbre de la puerta la sacó de su ensimismamiento. Se levantó con dificultad, aún con los ojos hinchados por el llanto. Al abrir, encontró a Leonardo parado en el umbral, con el rostro cansado y lleno de arrepentimiento. Necesitamos hablar, Isa, dijo, con una voz casi suplicante. No hay nada que hablar, Leonardo. Sal de aquí. Leonardo se adelantó un paso, ignorando su resistencia. Por favor, dame una oportunidad para explicarte. Lo que viste ayer. Isabela levantó una mano para detenerlo. Su voz, aunque quebrada, tenía una firmeza que Leonardo no había escuchado antes. ¿Crees que una explicación va a borrar lo que hiciste? Te vi. Te vi con mi hermana, en mi casa. ¿Qué podría justificar algo tan repugnante? Leonardo bajó la mirada, incapaz de sostenerle la mirada. No sé cómo pasó, Isa. Yo estaba confundido. ¿Confundido?, repitió, con una risa amarga. ¿Confundido mientras yo estaba en el hospital, luchando por traer a nuestro hijo al mundo? El silencio de Leonardo fue ensordecedor. No tenía nada que decir, porque sabía que no había excusa suficiente. Lárgate, Leonardo. Y dile a Camila que también se mantenga lejos de mí. Leonardo intentó acercarse, pero Isabela cerró la puerta de golpe, apoyándose contra ella mientras las lágrimas volvían a rodar por sus mejillas. Había amado a ese hombre con todo su corazón, pero ahora todo lo que sentía era desprecio.
Esa tarde, mientras intentaba alimentar a su bebé, recibió una llamada de su madre. Al principio, Isabela no quería contestar. No estaba lista para hablar con nadie, mucho menos con alguien que pudiera defender a Camila. Pero al final, decidió responder. «Lisa, mi amor, ¿cómo estás?». La voz de su madre sonaba preocupada. «No estoy bien, mamá», respondió, tratando de controlar el nudo en su garganta. «Tu hermana me contó lo que pasó». Isabela apretó los dientes. Por supuesto que Camila había corrido a contar su versión de los hechos. «¿Y qué te dijo?», preguntó, con un tono más frío del que había planeado. «Me dijo que cometió un error, Isa. Que está arrepentida». Isabela soltó una carcajada sarcástica. ¿Arrepentida? Mamá, ella destruyó mi matrimonio. ¿Cómo puedes siquiera decir eso? Es tu hermana, Isa. Sé que lo que hizo está mal, pero es de tu sangre. Esas palabras enfurecieron a Isabela. ¿De mi sangre? Mamá, ¿te das cuenta de lo que estás diciendo? ¿Cuántas veces más tengo que soportar que Camila destruya lo que es mío? Su madre guardó silencio por un momento antes de hablar, con un tono que parecía más una súplica. Isabela, ustedes siempre han sido diferentes. Camila siempre tuvo inseguridades. Quizá actuó así porque... No te atrevas a justificarla, interrumpió Isabela, su voz temblando de rabia. Esta no es la primera vez que Camila me traiciona, pero te juro que será la última. Colgó antes de que su madre pudiera responder, sintiendo como su pecho se llenaba de una ira que nunca antes había experimentado. Los días siguientes fueron una lucha constante. Isabela intentaba mantener una fachada de normalidad por el bien de su hijo, pero por dentro estaba rota. Cada rincón de la casa le recordaba a Leonardo, a los momentos felices que compartieron, y ahora esos recuerdos se sentían como una burla cruel. Una tarde, mientras organizaba las cosas del bebé, encontró una foto de su boda. Ella y Leonardo, radiantes de felicidad, rodeados de sus familias. Incluso Camila estaba allí, sonriendo como si no fuera capaz de lastimar a nadie. Isabela sintió una punzada de dolor en el pecho. ¿Había sido todo una mentira desde el principio? La traición de Leonardo era dolorosa, pero la de Camila era un golpe que no podía superar. Su propia hermana, alguien en quien había confiado, había destruido su hogar. Decidió que no podía quedarse ahí, atrapada en esa casa llena de recuerdos dolorosos. Esa noche, llamó a su amiga Valeria, quien siempre había estado a su lado en los momentos difíciles. «Valeria, necesito tu ayuda. No puedo quedarme aquí». «Claro que sí, Isa. Vente a mi casa. Lo que necesites». Con el apoyo de Valeria, Isabela empezó a reconstruir los pedazos de su vida. Sabía que el camino sería largo, pero también sabía que no estaba sola. Isabela había pasado varios días refugiada en casa de Valeria, tratando de reunir los pedazos de su vida. Cada noche, cuando todo estaba en silencio, el peso de la traición volvía a caer sobre ella como una losa. Se preguntaba una y otra vez cómo no había visto las señales, cómo había permitido que su amor por Leonardo y su confianza en Camila la cegaran tanto. Pero esos pensamientos no traían respuestas, solo más dolor. Una mañana, mientras Isabela preparaba un biberón para su hijo, Valeria entró a la cocina con una expresión de preocupación. «Isa, necesitas saber algo», dijo, colocando su teléfono sobre la mesa. En la pantalla, había una foto. Era de Camila, en una cafetería, sentada junto a Leonardo. Aunque no estaban tocándose, la cercanía entre ellos hablaba por sí sola. Isabela sintió como la sangre le hervía. ¿Cuándo fue esto? Ayer. Una amiga mía los vio y me mandó la foto. Sabía que querría saberlo. Isabela apretó los dientes, sintiendo una rabia que crecía dentro de ella como una tormenta. Había pasado días tratando de lidiar con el dolor de la traición, pero esto era demasiado. Camila no solo había destruido su matrimonio, sino que ahora seguía viéndose con Leonardo como si nada hubiera pasado. «No puedo quedarme callada, Valeria. Esto tiene que terminar». Valeria la miró con un destello de preocupación.
¿Qué piensas hacer? Voy a enfrentarla. Esa misma tarde, Isabela llamó a su madre, exigiendo saber dónde estaba Camila. Aunque su madre trató de suavizar la situación, Isabela fue inflexible. Finalmente, obtuvo la dirección del departamento de Camila y decidió ir directamente. Cuando llegó, el corazón de Isabela latía con fuerza. No sabía exactamente qué iba a decir, pero sabía que necesitaba respuestas y esta vez no iba a aceptar excusas. Tocó la puerta con fuerza y después de unos segundos, Camila abrió. «Oh, Isa», Camila empezó a decir, pero el tono frío de Isabela la detuvo. «No me llames así. No tienes derecho». Camila suspiró y se hizo a un lado, invitándola a pasar. «Supongo que estás aquí para gritarme». «Estoy aquí para entender cómo alguien puede ser tan miserable», respondió Isabela, entrando al departamento y cerrando la puerta tras ella. «Eres mi hermana, Camila. Mi familia. ¿Cómo pudiste hacerme esto?» Camila cruzó los brazos, como si estuviera a la defensiva. «No todo es blanco y negro, Isa. No eres tan inocente como crees». «¿Perdón?», dijo Isabela, incrédula. «¿Ahora esto es culpa mía?». Camila se encogió de hombros, pero había un destello de desafío en sus ojos. «Siempre has sido la perfecta, la que todo lo hace bien. Mamá siempre estaba tan orgullosa de ti, mientras yo era la problemática. ¿Sabes lo que es crecer a tu sombra, Isabela?». Isabela sintió una punzada de incredulidad. ¿Eso es lo que te dices a ti misma para justificar lo que hiciste? ¿Que siempre fuiste la víctima? No es una excusa, Isa. Pero quizá ahora entiendas lo que se siente perder algo que creías tuyo. La rabia de Isabela finalmente explotó. «No estamos hablando de un juguete de la infancia, Camila. Estamos hablando de mi familia, de mi hijo, de un hombre al que amé con toda mi alma. Y tú decidiste destruir todo eso porque no podías soportar verme feliz». Camila no respondió, pero su expresión decía más que 1000 palabras. No estaba arrepentida. Isabela tomó un paso hacia ella, su voz temblando de furia. «Escúchame bien, Camila. Esto no es como las otras veces. No voy a dejar que salgas de esta impune. No voy a perdonarte». En ese momento, la puerta del departamento se abrió y Leonardo entró. Se detuvo en seco al ver a Isabela. «Disa». «No me llames así», interrumpió Isabela, girándose hacia él. «Tú tampoco tienes derecho». Leonardo miró a Camila, luego a Isabela, como si estuviera tratando de encontrar las palabras correctas. «No estoy aquí para pelear. Estoy aquí porque quiero arreglar las cosas». Isabela rió amargamente. «¿Arreglar las cosas? ¿Cómo piensas hacerlo, Leonardo? ¿Vas a borrar el hecho de que destruiste mi confianza? ¿De que me humillaste en el peor momento de mi vida?». Leonardo dio un paso hacia ella, alzando las manos en señal de paz. «Lo que pasó con Camila fue un error. No sé en qué estaba pensando, pero nunca dejé de amarte, Isa». «¿Un error?», repitió Isabela, su voz subiendo de tono. «¿Eso es todo lo que tienes que decir? ¿Que traicionar a tu esposa con su hermana fue un error?». Leonardo bajó la cabeza, incapaz de sostener su mirada. Isabela respiró hondo, tratando de contener las lágrimas que amenazaban con brotar. «No estoy aquí para escuchar tus excusas, Leonardo. Estoy aquí para decirles a ambos que se mantengan lejos de mí. Y si alguna vez intentan acercarse a mi hijo, no dudaré en tomar medidas legales». Camila levantó una ceja, pero no dijo nada. Leonardo trató de hablar, pero Isabela levantó una mano para detenerlo. «Ya no soy la misma mujer que conocieron. Ustedes me rompieron, pero también me dieron algo que no tenía antes, una razón para luchar». Con esas palabras, Isabela salió del departamento, dejando a Leonardo y Camila en un silencio incómodo. Esa noche, mientras sostenía a su bebé, Isabela prometió que no iba a dejar que esta traición la definiera. Iba a reconstruir su vida, y lo haría sin ellos. La casa de Valeria era un refugio, pero no podía apagar los ecos del pasado que resonaban en la mente de Isabela.
Cada rincón de su memoria parecía estar manchado por una versión diferente de Camila y Leonardo, riéndose de ella, conspirando a sus espaldas. El dolor era como un río subterráneo, silencioso pero constante, que la arrastraba hacia recuerdos de su infancia y momentos que ahora parecían tener un nuevo significado. Mientras Valeria preparaba café en la cocina, Isabela se encontraba sentada en el sillón, observando el techo con la mirada perdida. Su bebé dormía en la cuna improvisada al lado, ajeno a las tormentas emocionales que sacudían a su madre. Valeria, siempre práctica, dejó 2 tazas en la mesa y se sentó frente a ella. Isa, necesitas hablar de esto. No puedes guardártelo todo. Isabela levantó la mirada, con los ojos todavía hinchados por las lágrimas. No sé por dónde empezar. Es como si todo lo que creía cierto fuera una mentira. Valeria tomó su mano, apretándola con firmeza. Camila y Leonardo son los culpables, no tú. Pero entiendo que duele. Dime, Isa, ¿siempre fue así con tu hermana? Isabela suspiró, permitiendo que sus pensamientos viajaran a un tiempo que se sentía tan lejano. Camila siempre había sido el centro de atención en la familia. Desde pequeñas, era la que llamaba la atención en las reuniones, la que recibía los elogios por su belleza y carisma. Isabela, en cambio, era la niña callada, la que obtenía buenas calificaciones y hacía todo lo posible por no causar problemas. Aunque sus padres intentaban tratarlas por igual, había una tensión silenciosa entre ellas que solo creció con los años. Siempre sentí que Camila me veía como una rival, aunque yo nunca quise competir con ella, admitió Isabela, con la voz temblorosa. Cuando éramos niñas, solía tomar mis cosas sin pedírmelo, mis juguetes, mi ropa. Pero siempre pensé que era algo de niños. Ahora me doy cuenta de que era algo más profundo. Valeria inclinó la cabeza, observándola con empatía. ¿Y tus padres nunca hicieron nada? Isabela dejó escapar una risa amarga. Mamá siempre intentó justificarla. Es que Camila es más sensible, decía. Tienes que ser paciente con ella. Y yo lo hice, Valeria. Fui paciente toda mi vida. Pero ahora me doy cuenta de que nunca dejó de hacerme daño. En su mente, comenzaron a aparecer recuerdos que antes había relegado al olvido. Como aquella vez en la universidad, cuando Isabela tuvo su primera relación seria. Camila, entonces una adolescente rebelde, se las arregló para coquetear con su novio hasta que él terminó dejando a Isabela. ¿Por qué nunca se lo dijiste a tus padres? Preguntó Valeria, interrumpiendo sus pensamientos. Isabela sacudió la cabeza. Porque no quería más problemas. Siempre sentí que, de alguna manera, era mi responsabilidad mantener la paz en la familia. Pero ahora entiendo que esa paz era solo una ilusión. Valeria tomó un sorbo de su café, reflexionando. Creo que siempre supiste que Camila era tóxica, pero nunca quisiste aceptarlo porque era tu hermana. Sí, admitió Isabela, dejando escapar un suspiro profundo. Pero lo que hizo esta vez, no tiene perdón. Esa tarde, mientras Valeria cuidaba del bebé para que Isabela pudiera descansar un poco, el teléfono de Isabela comenzó a sonar. Era su madre. Dudó por un momento antes de contestar. ¿Qué quieres, mamá?, preguntó, sin intentar ocultar su cansancio. Isabela, mi amor, no quiero discutir contigo, pero necesito hablarte de Camila. El tono de su madre, que siempre había sido reconfortante, ahora solo le provocaba irritación. ¿Qué hay que hablar, mamá? ¿Qué podría justificar lo que hizo? Hubo un largo silencio antes de que su madre respondiera. Camila siempre ha tenido problemas, Isa. Desde que era pequeña, se sentía insegura. Siempre creyó que no era suficiente, que tú eras la favorita. Isabela cerró los ojos, sintiendo una mezcla de frustración y tristeza. Eso no le da derecho a destruir mi vida. Lo sé, dijo su madre, con voz quebrada. Pero quería que entendieras de dónde viene todo esto. ¿Entender?, repitió Isabela, con incredulidad. Mamá, estoy cansada de entender. Pasé toda mi vida tratando de ser la hermana perfecta, la hija que nunca daba problemas. Y mira dónde me llevó eso.
Su madre intentó responder, pero Isabela no le dio la oportunidad. Colgó, sintiéndose agotada emocionalmente. Esa noche, mientras acunaba a su bebé, Isabela se permitió llorar en silencio. No solo por la traición de Camila y Leonardo, sino por todo lo que había soportado a lo largo de su vida. Era como si una represa hubiera colapsado, liberando años de dolor acumulado. Pero mientras las lágrimas caían, también comenzó a sentir algo más, una determinación naciente, un fuego que crecía en su interior. Esto termina aquí, susurró, mirando a su hijo. No voy a dejar que nadie nos vuelva a lastimar. Al día siguiente, Isabela tomó una decisión. Ya no iba a quedarse sentada esperando a que las cosas se resolvieran solas. Era hora de tomar el control. La noche caía lentamente sobre la ciudad, cubriendo las calles con un manto de sombras y luces intermitentes. Isabela, sentada en el sillón junto a la cuna de su hijo, contemplaba el silencio. En sus manos sostenía un cuaderno viejo que había encontrado en su maleta. Era el diario que había llevado durante su juventud, lleno de sueños, metas y las promesas de una vida que parecía tan lejana ahora. Pasaba las páginas con cuidado, leyendo sus propias palabras y preguntándose en qué momento perdió a la mujer que escribió esos pensamientos llenos de esperanza. El sonido del timbre la sacó de sus pensamientos. Dejó el diario a un lado y se dirigió a la puerta con precaución. Cuando la abrió, el rostro de Leonardo apareció frente a ella. El hombre parecía cansado, con ojeras marcadas y una expresión que oscilaba entre el arrepentimiento y la desesperación. Isabela, por favor, necesito hablar contigo, dijo con voz quebrada. Isabela lo observó en silencio, cruzando los brazos como si eso pudiera protegerla de su presencia. No tenemos nada que decirnos, Leonardo. Él dio un paso adelante, aunque la tensión en su cuerpo era evidente. Sé que te fallé. Lo que hice, no tiene perdón. Pero necesito que me escuches, aunque sea una última vez. Isabela dejó escapar una risa amarga, mirándolo con incredulidad. ¿De verdad crees que hay algo que puedas decir para justificar lo que hiciste? ¿Después de todo el daño que causaste? Leonardo bajó la cabeza, como si estuviera luchando contra sus propias emociones. No estoy aquí para justificarme. Estoy aquí porque te amo, Isa. La declaración, que en otro tiempo habría derretido el corazón de Isabela, ahora solo le provocó una mezcla de rabia y tristeza. ¿Me amas?, repitió, con un tono de sarcasmo. ¿Así es como amas, Leonardo? ¿Traicionando a la mujer que arriesgó su vida para traer a tu hijo al mundo? Leonardo levantó la mirada, sus ojos llenos de lágrimas. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero estoy dispuesto a hacer lo que sea para enmendar mis errores. ¿Enmendar?, respondió Isabela, su voz subiendo de tono. ¿Cómo planeas hacerlo? ¿Vas a borrar la humillación, el dolor? ¿Vas a devolverme la confianza que destruiste? Leonardo dio otro paso hacia ella, extendiendo una mano como si quisiera tocarla, pero Isabela retrocedió, levantando una barrera invisible entre ellos. Por favor, Isa. Dame una oportunidad. Por nuestro hijo. El nombre de su hijo fue como un dardo que golpeó el corazón de Isabela. Miró a Leonardo con ojos llenos de furia contenida. No uses a nuestro hijo como excusa, Leonardo. Él no tiene la culpa de tus decisiones. Leonardo asintió lentamente, aceptando la reprimenda. Tienes razón. Pero quiero ser un buen padre para él. No quiero que crezca sin su familia. Isabela sintió una punzada de dolor ante esas palabras. Una parte de ella quería creer en la sinceridad de Leonardo, en la posibilidad de recuperar lo que alguna vez tuvieron. Pero la herida aún estaba demasiado fresca, y la imagen de él con Camila seguía grabada en su mente. No sé si puedo confiar en ti otra vez, admitió, su voz quebrándose ligeramente. Leonardo dejó escapar un suspiro, como si el peso de sus propios errores lo estuviera aplastando. No espero que confíes en mí de inmediato. Solo quiero la oportunidad de demostrarte que puedo cambiar, que puedo ser el hombre que mereces. Isabela lo observó en silencio, tratando de descifrar si sus palabras eran genuinas o simplemente una estrategia para manipularla. Finalmente,
negó con la cabeza. No puedo tomar esa decisión ahora, Leonardo. Necesito tiempo. Leonardo asintió, aunque la decepción era evidente en su rostro. Entiendo. Solo quiero que sepas que no voy a rendirme. Cuando Leonardo se fue, Isabela cerró la puerta y apoyó la frente contra ella, sintiendo una mezcla de emociones que la abrumaban. Parte de ella quería creer en la posibilidad de una redención, pero otra parte sabía que confiar en él de nuevo sería un acto de fe que tal vez nunca podría hacer. Esa noche, mientras acunaba a su hijo, pensó en las palabras de Leonardo. ¿Podría un hombre como él realmente cambiar? ¿Valía la pena arriesgarse? Pero cada vez que cerraba los ojos, la imagen de él y Camila volvía a aparecer, como un recordatorio de la fragilidad de las promesas. Al día siguiente, mientras paseaba con su bebé en un parque cercano, se encontró con una conocida del círculo social de Leonardo. La mujer, una figura elegante y siempre bien informada, se acercó con una sonrisa que parecía más curiosa que amable. «Isabela, querida, me alegra verte. ¿Cómo estás?», preguntó, aunque su tono sugería que ya sabía más de lo que debía. Isabela, siempre educada, forzó una sonrisa. «Estoy bien, gracias». «He oído rumores», continuó la mujer, bajando la voz como si estuviera compartiendo un secreto. «Sobre Leonardo y tu hermana. Es una lástima lo que pasó». El corazón de Isabela se tensó, pero mantuvo la compostura. «Es un asunto personal», respondió, con un tono firme que no dejaba lugar a más preguntas. La mujer pareció sorprenderse por la respuesta, pero no insistió. Sin embargo, el encuentro dejó a Isabela con una sensación de vulnerabilidad. Su vida privada, su dolor más profundo, se había convertido en tema de conversación para otros. Esa noche, Valeria la encontró sentada en la sala, mirando por la ventana con una expresión distante. «¿Estás bien?», preguntó, acercándose con cautela. Isabela negó con la cabeza. «No puedo soportar que todos hablen de mí como si mi vida fuera un espectáculo». Valeria se sentó a su lado, colocando una mano en su hombro. «La gente siempre hablará, Isa. Pero lo importante es lo que tú decidas hacer con tu vida». Isabela dejó escapar un suspiro, sintiendo como el peso de las expectativas y los juicios la presionaban. «No sé qué quiero hacer, Valeria. Estoy cansada de ser fuerte, de luchar sola». Valeria la miró con ternura, pero también con determinación. «No estás sola, Isa. Y no tienes que decidir nada ahora. Pero cuando lo hagas, asegúrate de que sea lo mejor para ti y para tu hijo». Esa noche, mientras miraba a su hijo dormir, Isabela comenzó a considerar algo que había evitado hasta ahora, tomar el control total de su vida, sin depender de nadie más, ni siquiera de Leonardo. Las semanas pasaron con la lentitud de un reloj averiado. Para Isabela, los días eran una mezcla de responsabilidades como madre y momentos de soledad en los que el silencio era un recordatorio constante de su realidad. Leonardo seguía intentando acercarse, enviando mensajes, flores y pequeñas notas que Isabela ni siquiera abría. Ella sabía que aún no estaba lista para enfrentarlo. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, Isabela sentía que la raíz de su dolor no estaba solo en Leonardo. La traición de Camila era una herida más profunda, porque no solo le había robado la confianza en su pareja, sino también en los lazos de sangre que siempre creyó sagrados. Una tarde, mientras su bebé dormía, Isabela decidió tomar las riendas. Era hora de enfrentarse a la verdad, sin importar cuán oscura fuera. Abrió su computadora portátil y comenzó a buscar información sobre Camila. Sabía que su hermana tenía un historial de relaciones inestables y un estilo de vida aparentemente despreocupado, pero algo en su intuición le decía que había más. Tras horas de búsqueda, encontró algo que hizo que su corazón se acelerara. Una serie de publicaciones en redes sociales mostraban a Camila en eventos y reuniones con hombres de negocios de dudosa reputación. Uno de ellos, en particular, era conocido por sus escándalos de corrupción y fraudes empresariales. La conexión entre Camila y este hombre no era casual. En varias fotos, estaban juntos, demasiado cerca para ser solo conocidos. Isabela guardó las imágenes y continuó investigando.
Cada clic la llevaba más profundo en un laberinto de secretos. Descubrió que Camila había trabajado brevemente en una empresa asociada a Leonardo, y aunque no había detalles claros, parecía haber movimientos financieros irregulares durante su tiempo allí. Con el corazón en un puño, Isabela supo que necesitaba más información. Decidió contactar a alguien que pudiera ayudarla, Valeria. Valeria, necesito tu ayuda con algo, dijo Isabela al teléfono esa noche, tratando de mantener la calma en su voz. Lo que sea, Isa. Dime. Quiero investigar a Camila. Hay algo que no cuadra en todo esto, y necesito saber la verdad. Valeria no dudó en aceptar. Tenía un amigo en el ámbito legal que podía acceder a información que no estaba disponible al público. Con su ayuda, comenzaron a desenterrar detalles que hicieron que la traición de Camila fuera aún más vil de lo que Isabela imaginaba. La investigación reveló que Camila no solo había destruido su relación con Leonardo, sino que también había estado desviando fondos de la empresa de él. Lo hacía a través de un socio que actuaba como intermediario, y los beneficios terminaban en cuentas asociadas a Camila. Era un esquema que llevaba meses en marcha. Isabela sintió que la sangre le hervía al descubrirlo. Camila no solo había traicionado su confianza, sino que también había aprovechado su cercanía con Leonardo para enriquecerse a costa de él. Esto no puede quedar así, Valeria, dijo Isabela, con los ojos llenos de determinación. ¿Qué piensas hacer?, preguntó Valeria, preocupada. Voy a enfrentarla. Pero esta vez, no será con palabras. Tengo las pruebas que necesito, y voy a usar cada una de ellas. Esa noche, Isabela no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la sonrisa de Camila, esa sonrisa falsa que ahora sabía que ocultaba una mente calculadora. Recordó todas las veces que había defendido a su hermana, todas las veces que había ignorado las señales, y sintió una mezcla de rabia y arrepentimiento. A la mañana siguiente, con las pruebas en mano, Isabela fue a ver a un abogado. Quería asegurarse de que Camila no pudiera escapar de las consecuencias de sus actos. Mientras explicaba la situación, el abogado la escuchaba con atención, asintiendo de vez en cuando. Tienes un caso sólido, señora Isabela. Pero debo advertirle que esto podría volverse complicado, especialmente si su hermana intenta contraatacar. No me importa lo complicado que sea, respondió Isabela, con firmeza. No voy a permitir que Camila siga dañando a más personas. Después de la reunión, Isabela sintió una extraña mezcla de alivio y nerviosismo. Había dado el primer paso hacia la justicia, pero sabía que esto era solo el comienzo. Esa tarde, mientras Valeria la acompañaba a recoger a su bebé, recibieron una llamada inesperada. Era Leonardo. Necesito verte, Isa. Es importante, dijo él, con un tono urgente. Isabela dudó por un momento, pero al final accedió. Necesitaba escuchar lo que él tenía que decir, especialmente ahora que sabía lo que Camila había estado haciendo. Se encontraron en un café discreto, lejos de las miradas curiosas de conocidos. Leonardo estaba visiblemente nervioso, jugueteando con la taza de café frente a él. Gracias por venir, Isa, dijo, evitando su mirada. Dime qué quieres, Leonardo. No tengo mucho tiempo. Él respiró hondo antes de hablar. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero necesito que sepas algo. Camila, ella no es quien crees. Isabela lo miró con una mezcla de incredulidad y frustración. ¿Crees que no lo sé? Leonardo parecía sorprendido por su respuesta. ¿A qué te refieres? Isabela sacó su teléfono y le mostró las imágenes y documentos que había recopilado. Mientras Leonardo los revisaba, su expresión cambió de sorpresa a enojo. ¿Desde cuándo sabías esto?, preguntó, con la voz tensa. Hace poco. Pero tú eras el que estaba más cerca de ella, Leonardo. ¿Cómo es posible que no lo notaras? Leonardo bajó la mirada, avergonzado. No quería verlo. Camila me hacía sentir importante, como si pudiera escapar del peso de todo. Pero ahora me doy cuenta de que solo me estaba usando. Isabela dejó escapar un suspiro, sintiendo una punzada de empatía por primera vez en semanas.
Eso no justifica lo que hiciste, Leonardo. Pero al menos ahora sabes la verdad. Leonardo asintió lentamente, mirando a Isabela con una mezcla de arrepentimiento y admiración. Eres más fuerte de lo que pensé, Isa. Ella lo miró fijamente, con los ojos llenos de determinación. No soy fuerte, Leonardo. Simplemente no tengo otra opción. Esa noche, mientras acunaba a su hijo, Isabela sintió una calma que no había experimentado en mucho tiempo. Sabía que el camino que había elegido no sería fácil, pero también sabía que estaba lista para enfrentarlo. El día amaneció con un cielo nublado, como si el universo reflejara la tormenta que se gestaba en el interior de Isabela. Había pasado las últimas semanas planeando cada detalle, preparando su estrategia para enfrentar a Camila. La traición de su hermana no quedaría impune, no esta vez. Con las pruebas reunidas y el apoyo de su abogado, estaba lista para dar el primer golpe. Mientras vestía a su hijo, sintió una mezcla de nervios y determinación. Sabía que no podía permitir que sus emociones la dominaran. Camila era astuta, manipuladora, y probablemente haría todo lo posible por desacreditarla. Pero esta vez, Isabela tenía la verdad de su lado, y no iba a retroceder. Valeria la acompañó al despacho de su abogado, donde se reunieron para revisar los últimos detalles del caso. En la sala, había una sensación de tensión contenida, como si todos supieran que estaban al borde de una batalla que cambiaría sus vidas. Las pruebas que tenemos son contundentes, dijo el abogado, colocando una carpeta sobre la mesa. Pero debemos estar preparados para cualquier cosa. Camila podría intentar negociar, o incluso amenazar con exponer algo sobre ti. Isabela asintió, con los ojos fijos en los documentos. No tengo nada que esconder. Ella no puede lastimarme más de lo que ya lo hizo. El abogado la miró con respeto, admirando su fortaleza. Entonces avancemos. Presentaremos los cargos mañana. Esa noche, mientras alimentaba a su bebé, Isabela repasó mentalmente todo lo que había sucedido. Cada traición, cada mentira, cada lágrima derramada la había llevado a este momento. No se trataba solo de venganza, era una cuestión de justicia, de recuperar el control sobre su vida y proteger a su hijo de un futuro lleno de mentiras. A la mañana siguiente, el abogado presentó los cargos contra Camila. La noticia no tardó en llegar a los círculos sociales que ambas frecuentaban, causando un revuelo que puso a Camila en el centro de atención de la peor manera posible. Camila, acostumbrada a manipular las situaciones a su favor, intentó contactar a Isabela. Le envió mensajes, la llamó varias veces, pero Isabela no respondió. Finalmente, Camila decidió confrontarla en persona. Esa tarde, Isabela estaba en casa de Valeria cuando escuchó el timbre. Al abrir la puerta, se encontró con su hermana, vestida impecablemente, pero con una expresión de desesperación en el rostro. ¿Qué quieres, Camila?, preguntó Isabela, con frialdad. Camila miró alrededor, como si estuviera asegurándose de que no hubiera testigos, antes de hablar. Necesitamos hablar, Isa. Esto se está saliendo de control. Isabela cruzó los brazos, bloqueando la entrada. ¿Control? Eso es algo que tú perdiste hace mucho tiempo, Camila. No entiendo por qué haces esto, dijo Camila, con un tono que intentaba sonar herido. Somos hermanas. Isabela sintió cómo la ira burbujeaba en su interior, pero mantuvo la compostura. ¿Hermanas? Una hermana no destruye la vida de la otra. No roba, no traiciona, no humilla. Así que no me hables de lazos familiares, porque tú los rompiste hace mucho. Camila intentó responder, pero Isabela levantó una mano para detenerla. Te lo advertí, Camila. Te di muchas oportunidades para cambiar, para corregir tu camino. Pero elegiste esto. Ahora enfrenta las consecuencias. Camila dio un paso hacia ella, con los ojos llenos de lágrimas que parecían más de frustración que de arrepentimiento. Isa, por favor. Piensa en mamá, en nuestra familia. Esto va a destruirnos a todas. Isabela sintió una punzada en el pecho, pero no dejó que su resolución flaqueara. No fui yo quien nos destruyó, Camila. Fuiste tú.
Con esas palabras, cerró la puerta, dejando a su hermana afuera. Por primera vez en mucho tiempo, Isabela sintió que tenía el control, que estaba tomando decisiones por sí misma y no permitiendo que otros la manipularan. Los días siguientes fueron una montaña rusa de emociones. Mientras el caso avanzaba, más detalles salían a la luz. Los medios de comunicación comenzaron a interesarse por la historia, y Camila se convirtió en el centro de un escándalo que no podía controlar. Leonardo, por su parte, intentaba mantenerse al margen. Aunque había ofrecido su apoyo a Isabela, sabía que su presencia solo complicaría las cosas. Sin embargo, en una noche particularmente difícil, decidió visitarla. Quería asegurarme de que estás bien, dijo, parado en el umbral de la puerta. Isabela lo observó por un momento antes de responder. Estoy bien, Leonardo. No necesito tu ayuda. Lo sé, dijo él, con una sonrisa triste. Pero eso no significa que no quiera estar aquí para ti. Isabela suspiró, sintiendo una mezcla de emociones que no podía explicar. Esto no cambia nada. No espero que lo haga, respondió Leonardo. Solo quiero que sepas que estoy de tu lado. Aunque no lo dijo en voz alta, Isabela agradeció sus palabras. En ese momento, necesitaba todo el apoyo que pudiera obtener, incluso si venía de alguien que la había lastimado profundamente. Finalmente, llegó el día de la audiencia. Camila, enfrentándose a cargos de fraude y malversación, estaba visiblemente nerviosa. Aunque intentó mantener su actitud altiva, era evidente que la situación la superaba. Isabela, sentada en el lado opuesto de la sala, la observó con una mezcla de tristeza y determinación. Aunque parte de ella deseaba que las cosas hubieran sido diferentes, sabía que esto era necesario. Cuando llegó el momento de testificar, Isabela habló con una claridad que sorprendió a todos en la sala. Relató cómo Camila había abusado de su confianza, cómo había manipulado a Leonardo y utilizado su posición para enriquecerse a expensas de otros. Su testimonio fue contundente y no dejó lugar a dudas sobre la culpabilidad de su hermana. Al final del día, el juez dictaminó que había suficiente evidencia para proceder con el caso. Camila fue llevada bajo custodia, y aunque intentó mantener la compostura, Isabela vio el miedo en sus ojos. Esa noche, mientras miraba a su hijo dormir, Isabela sintió una mezcla de alivio y tristeza. Había logrado lo que se había propuesto, pero el costo emocional era alto. Sabía que el camino hacia la paz aún sería largo, pero estaba dispuesta a recorrerlo, porque ahora entendía que su fortaleza no dependía de nadie más. El eco de las palabras del juez aún resonaba en la mente de Isabela mientras regresaba a casa con Valeria. Aunque la sentencia inicial no era definitiva, el simple hecho de ver a Camila siendo responsabilizada por sus actos fue un alivio para su alma. Sin embargo, la batalla estaba lejos de terminar, y ella lo sabía. Esa noche, mientras acunaba a su bebé, Isabela sintió una punzada de tristeza. A pesar de todo lo que había hecho Camila, seguía siendo su hermana. Había algo profundamente desgarrador en verla caer tan bajo, en presenciar cómo su ambición desmedida la había llevado a perderlo todo. Pero Isabela no podía permitirse la indulgencia del perdón fácil. Camila había destruido demasiadas cosas, y las cicatrices de esa traición seguirían con ella para siempre. A la mañana siguiente, Isabela recibió una llamada inesperada. Era su madre, cuyo tono de voz era una mezcla de preocupación y súplica. «Isabela, tenemos que hablar», dijo, casi en un susurro. «Mamá, si vas a defender a Camila otra vez, no tengo nada que decirte», respondió Isabela con frialdad. «No se trata de eso. Es sobre ella, pero necesito que me escuches». Isabela accedió a regañadientes, encontrándose con su madre en una pequeña cafetería lejos de las miradas indiscretas. Al verla entrar, notó las arrugas de preocupación en su rostro, la manera en que sus manos temblaban mientras se aferraba a su taza de café. «¿Qué pasa, mamá?», preguntó, sentándose frente a ella. Su madre respiró hondo antes de hablar. «Camila está en un lugar muy oscuro, Isa. Sé que hizo cosas terribles, pero tengo miedo de lo que pueda hacerse a sí misma». Isabela sintió una mezcla de emociones contradictorias.
Por un lado, la idea de que su hermana estuviera sufriendo la afectaba más de lo que quería admitir. Pero por otro lado, no podía ignorar el daño que Camila le había causado. Ella eligió este camino, mamá. Nadie la obligó. Lo sé, admitió su madre, con los ojos llenos de lágrimas. Pero es mi hija, Isa. Y aunque lo que hizo está mal, no puedo dejar de preocuparme por ella. Isabela apartó la mirada, luchando contra el nudo en su garganta. No sé si puedo ayudarla, mamá. Esa conversación quedó grabada en su mente durante días. Aunque intentó enfocarse en su vida y en su hijo, no podía evitar pensar en Camila, en las palabras de su madre, en el dolor que parecía envolverlas a todas. Finalmente, decidió hacer algo que nunca pensó que haría, visitar a Camila en el centro de detención donde estaba retenida. El lugar era frío y opresivo, con un silencio que parecía amplificar cada sonido. Cuando Camila apareció al otro lado del vidrio, Isabela apenas la reconoció. Su hermana, siempre tan segura de sí misma, se veía desaliñada, con los ojos hundidos y una expresión que oscilaba entre la tristeza y el resentimiento. ¿Qué haces aquí?, preguntó Camila, con una mezcla de sorpresa y desafío. No lo sé, admitió Isabela, sentándose frente a ella. Quizá quería verte antes de que todo termine. Camila dejó escapar una risa amarga. ¿Terminar? Esto no va a terminar nunca, Isa. Tú ganaste. Yo perdí todo. No se trata de ganar o perder, Camila. Se trata de asumir las consecuencias de nuestras acciones. ¿Y tú qué sabes de consecuencias?, espetó Camila, con los ojos llenos de lágrimas. Siempre fuiste la favorita, la perfecta. Nunca tuviste que luchar por nada. Esas palabras encendieron una chispa de furia en Isabela. ¿Eso crees?, preguntó, su voz temblando de indignación. ¿Que todo me fue dado? ¿Que no tuve que luchar por cada cosa que logré? Camila, tú misma destruiste todo lo que tenías, y en lugar de aceptar tu responsabilidad, prefieres culpar a los demás. Camila no respondió, pero el dolor en su rostro era evidente. Por primera vez, Isabela vio a su hermana como algo más que una villana. La vio como una mujer rota, consumida por sus propios demonios. No puedo perdonarte, Camila, dijo finalmente, con la voz cargada de emoción. Pero tampoco quiero verte destruida. Tienes que enfrentar lo que hiciste y encontrar una manera de salir adelante. Camila bajó la mirada, incapaz de sostener su mirada. No sé si puedo. Isabela suspiró, sintiendo una mezcla de compasión y agotamiento. Eso depende de ti. Cuando salió del centro de detención, Isabela sintió que una pequeña parte del peso que llevaba encima se había aligerado. No sabía si su visita había cambiado algo para Camila, pero para ella había sido un paso hacia la liberación. Los días siguientes estuvieron marcados por un torbellino de emociones. Mientras intentaba reconstruir su vida, también tuvo que enfrentar las consecuencias de la exposición mediática del caso. Su historia se había convertido en tema de conversación, y aunque algunos la admiraban por su valentía, otros no dudaban en criticarla. Leonardo, por su parte, seguía tratando de redimirse. Había comenzado a asistir a terapia y se esforzaba por ser un padre presente para su hijo. Aunque Isabela apreciaba sus esfuerzos, sabía que el daño que le había causado no se repararía tan fácilmente. Una noche, mientras observaba a su hijo dormir, Leonardo se sentó a su lado. Gracias por permitirme estar aquí, dijo, con la voz cargada de sinceridad. Isabela lo miró, sintiendo una mezcla de gratitud y cautela. No lo hago por ti, Leonardo. Lo hago por nuestro hijo. Él asintió, aceptando sus palabras sin protestar. Lo sé. Pero también quiero que sepas que no voy a rendirme. Quiero recuperar tu confianza, aunque me tome toda la vida. Isabela no respondió. Sabía que sus palabras eran sinceras, pero también sabía que la confianza era algo que se ganaba con acciones, no con promesas. A medida que pasaban los días, Isabela comenzó a encontrar una nueva normalidad. Con el apoyo de Valeria y otros amigos, se dedicó a su hijo y a explorar nuevas oportunidades profesionales.
Poco a poco, comenzó a sentirse más fuerte, más capaz de enfrentar el futuro sin miedo. La vida de Isabela se había convertido en un cúmulo de decisiones difíciles, pero nunca había sentido el peso de una tan grande como la que enfrentaba ahora. Había llegado el momento de cerrar los capítulos más dolorosos de su vida, de enfrentar a Leonardo y a las consecuencias de todo lo que había sucedido. El sol apenas comenzaba a asomarse cuando Isabela, con el corazón acelerado, preparó a su hijo para salir. Esa mañana tenía una reunión con su abogado, en la que decidiría los términos finales de su relación con Leonardo. Aunque había evitado este momento durante semanas, sabía que ya no podía posponerlo más. La oficina del abogado era sobria, decorada con muebles oscuros y paredes llenas de diplomas. Isabela entró con pasos firmes, aunque por dentro sentía que su mundo temblaba. Al sentarse, el abogado le extendió un documento. Estos son los términos del acuerdo, señora Isabela. Si los acepta, Leonardo deberá transferir la mitad de sus bienes a su nombre, además de garantizar una pensión para su hijo. Isabela tomó el documento, leyendo cada palabra con atención. Sabía que Leonardo había accedido a estas condiciones sin protestar, pero eso no hacía que la decisión fuera más fácil. Firmar este acuerdo significaría un punto final, una separación definitiva que, aunque necesaria, aún dolía profundamente. ¿Está segura de que quiere proceder?, preguntó el abogado, observándola con seriedad. Isabela levantó la mirada, sus ojos llenos de determinación. Sí. Estoy segura. Después de firmar, Isabela salió de la oficina con una sensación extraña. Había esperado sentirse liberada, pero lo único que sentía era un vacío que no podía llenar. Valeria la esperaba afuera, con una sonrisa que intentaba animarla. ¿Cómo te sientes?, preguntó, abrazándola ligeramente. No lo sé, admitió Isabela, con un suspiro. Supongo que es el comienzo de algo nuevo. Valeria asintió, tomándola del brazo mientras caminaban hacia el coche. Es un comienzo, Isa. Y aunque no sea fácil, estás haciendo lo correcto. Esa tarde, Leonardo llegó a casa de Isabela para hablar. Había escuchado sobre el acuerdo y sabía que este era el final de cualquier esperanza que pudiera haber tenido de recuperar su relación. Aún así, necesitaba verla, necesitaba decirle lo que no había podido antes. Cuando Isabela abrió la puerta, lo encontró parado ahí, con las manos en los bolsillos y una expresión de resignación en el rostro. ¿Puedo pasar?, preguntó, con voz baja. Isabela dudó por un momento, pero finalmente asintió. Lo condujo a la sala y se sentó frente a él, con los brazos cruzados como si quisiera protegerse. ¿Qué quieres, Leonardo? Leonardo respiró hondo antes de hablar. Quería agradecerte por permitirme ser parte de la vida de nuestro hijo. Sé que no lo merezco, pero voy a hacer todo lo posible por ser un buen padre. Isabela asintió, sin decir nada. Y también quería pedirte perdón, Isa. No solo por lo que hice, sino por todas las veces que no estuve ahí para ti, por todas las veces que fallé como esposo. Las palabras de Leonardo eran sinceras, y aunque una parte de Isabela quería aferrarse a ese arrepentimiento, sabía que ya no había vuelta atrás. No puedo perdonarte completamente, Leonardo, dijo, con la voz temblorosa. Pero sí puedo dejar esto atrás. Por nuestro hijo. Leonardo asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Eso es más de lo que merezco. Cuando Leonardo se fue, Isabela sintió una mezcla de alivio y tristeza. Había dado un paso importante hacia su independencia, pero el peso de todo lo que había perdido seguía siendo difícil de llevar. Los días siguientes estuvieron marcados por pequeños triunfos. Isabela comenzó a trabajar en un proyecto personal, una organización para ayudar a mujeres que, como ella, habían enfrentado traiciones y abusos. Aunque al principio dudaba de sus propias capacidades, pronto descubrió que tenía más fuerza de la que pensaba. Una tarde, mientras revisaba documentos para su organización, recibió una llamada inesperada. Era el periodista que había cubierto el caso de Camila. Señora Isabela, estamos trabajando en un reportaje sobre su historia. Creemos que podría inspirar a muchas personas.
Isabela dudó por un momento, pero finalmente accedió a contar su historia. Sabía que exponer su dolor no sería fácil, pero también sabía que podía transformar ese sufrimiento en algo positivo. El reportaje se publicó semanas después, y la respuesta fue abrumadora. Mujeres de todo el país comenzaron a contactarla, agradeciéndole por compartir su historia y por darles esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, Isabela sintió que su dolor había tenido un propósito. Mientras tanto, Camila continuaba enfrentando las consecuencias de sus acciones. Aunque había intentado apelar su caso, las pruebas eran demasiado contundentes y su sentencia fue confirmada. En la soledad de su celda, Camila comenzó a reflexionar sobre su vida, sobre las decisiones que la habían llevado a ese lugar. Una noche, escribió una carta a Isabela. No esperaba que la respondiera, pero necesitaba decirle lo que nunca había dicho. Disa, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero quiero que sepas que lo siento. Lamento haber destruido lo que teníamos como hermanas. Lamento haberte lastimado de tantas maneras. Espero que algún día puedas encontrar en tu corazón la paz que yo no tengo. Cuando Isabela recibió la carta, la leyó en silencio, sintiendo una mezcla de emociones que no podía describir. Aunque sabía que las palabras de Camila eran sinceras, también sabía que el daño estaba hecho. Guardó la carta en un cajón, sin decidir si respondería o no. Finalmente, llegó el día en que Isabela sintió que podía comenzar de nuevo. Con su hijo en brazos y el apoyo de sus amigos, dio el primer paso hacia una vida llena de posibilidades. Había aprendido que la fortaleza no consistía en no caer, sino en levantarse una y otra vez, incluso cuando parecía imposible. El sol se alzaba lentamente sobre el horizonte, llenando el cielo de tonos cálidos que parecían un reflejo de la transformación en la vida de Isabela. Era un día especial, el primer evento oficial de la organización que había fundado, un espacio dedicado a mujeres que habían enfrentado traiciones, abusos y desamparo, pero que, como ella, estaban decididas a reconstruirse. El salón estaba decorado con simplicidad, pero cada rincón transmitía esperanza. Había flores frescas, fotografías de mujeres que habían superado adversidades y un pequeño escenario donde Isabela daría su primer discurso. Mientras caminaba entre las mesas, con su hijo en brazos, sintió una mezcla de nervios y orgullo. Todo el sufrimiento, las lágrimas, las noches de insomnio, habían culminado en este momento. Valeria, como siempre, estaba a su lado, asegurándose de que todo saliera perfecto. ¿Estás lista, Isa? Esto es solo el comienzo, dijo, dándole un apretón en el brazo. Isabela asintió, respirando profundamente antes de subir al escenario. Cuando tomó el micrófono, las miradas de las personas reunidas se posaron en ella, llenas de admiración y curiosidad. Hoy es un día importante para mí, comenzó, con la voz firme. No solo porque estamos inaugurando esta organización, sino porque cada una de ustedes me recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una chispa de esperanza. El público aplaudió, pero Isabela no dejó que la emoción la abrumara. Continuó hablando sobre su experiencia, sobre cómo había encontrado fuerzas en los momentos en que pensó que todo estaba perdido. Al terminar, las lágrimas corrían por su rostro, pero esta vez no eran de tristeza, sino de liberación. Después del evento, mientras recogían, una mujer se acercó a Isabela. Tenía los ojos enrojecidos, pero una sonrisa tímida iluminaba su rostro. Gracias por compartir su historia. Pensé que nunca podría superar lo que viví, pero al escucharla, me doy cuenta de que sí es posible. Isabela tomó las manos de la mujer, sintiendo una conexión profunda con ella. Todas podemos, solo necesitamos recordarlo unas a otras. Esa noche, mientras acunaba a su hijo en casa, Isabela reflexionó sobre el camino que había recorrido. Aunque aún sentía las cicatrices de la traición, también sabía que cada paso que había dado la había llevado hacia una versión más fuerte y auténtica de sí misma. Sin embargo, no todas las heridas estaban completamente cerradas. La carta de Camila seguía en su cajón, como un recordatorio de los lazos rotos que aún no sabía si podía reparar. Finalmente, después de semanas de dudar, decidió responder. Camila. Leí tu carta, y aunque aprecio que hayas escrito, debo ser honesta contigo.
Las palabras no borran el daño que causaste, pero creo que es importante que encuentres la manera de perdonarte a ti misma. Yo aún no sé si puedo hacerlo, pero espero que este tiempo que tienes para reflexionar te ayude a comprender las consecuencias de tus acciones. Tal vez algún día podamos hablar de esto con más claridad. Por ahora, solo deseo que encuentres paz. Con la carta escrita, Isabela sintió un alivio que no esperaba. No se trataba de justificar a Camila, sino de liberarse de la carga emocional que aún llevaba. Al día siguiente, entregó la carta al abogado que llevaba el caso de su hermana, pidiéndole que se la hiciera llegar. No esperaba una respuesta inmediata, pero sabía que este era un paso importante hacia su propio cierre emocional. Mientras tanto, la relación con Leonardo seguía siendo un territorio incierto. Aunque él se esforzaba por demostrar que había cambiado, Isabela mantenía sus límites claros. Su prioridad era su hijo y su propia paz, y no estaba dispuesta a comprometer eso por nadie. Una tarde, mientras Leonardo jugaba con su hijo en el parque, se acercó a Isabela con una sonrisa. «Gracias por darme la oportunidad de estar aquí», dijo, con sinceridad. Isabela lo miró por un momento, considerando sus palabras. «Lo hago por él, no por ti». Leonardo asintió, aceptando su respuesta sin discutir. Pero antes de irse, agregó: «Aún así, quiero que sepas que siempre estaré para ustedes, sin importar lo que pase». Las palabras de Leonardo resonaron en la mente de Isabela durante días. Aunque sabía que no podía volver a confiar en él como antes, también reconocía que su esfuerzo por redimirse era genuino. Tal vez no podrían volver a ser pareja, pero aún podían construir algo significativo como padres. Finalmente, una mañana, mientras preparaba el desayuno, Isabela se dio cuenta de algo importante: había dejado de sentir rencor. No porque lo que habían hecho Leonardo y Camila fuera menos grave, sino porque había decidido no permitir que ese dolor definiera su vida. El viaje de Isabela hacia la sanación no fue lineal ni fácil, pero cada paso que daba la acercaba más a la mujer que siempre había querido ser. Con su hijo como inspiración y su organización como propósito, encontró una nueva forma de amar, una que comenzaba con ella misma. ¿Qué te pareció esta historia llena de emociones, giros inesperados y momentos de superación? Queremos saber tu opinión. Déjanos un comentario compartiendo tus pensamientos. No olvides suscribirte al canal para más historias como esta y dale un me gusta si disfrutaste el video. Tu apoyo es muy importante para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido emocionante.